a hablar del Salmo 87, del verso 1 al 4. Vamos a seguir con las introducciones de las puertas que vamos a estar hablando más adelante. Y para eso vamos a ir al Salmo 87, que hemos leído acá con los hermanos que estamos aquí presentes, pero para que ustedes también puedan entrar a lo que estamos hablando hoy. Dice el Salmo 87, vamos a leerlo: sus cimientos están en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá y aquel han nacido en ella. El Altísimo mismo la establecerá. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios, acerca de por qué ama estas puertas, por qué ama esta ciudad, más que todo lo que Dios le dio a Jacob, que fue uno de los primeros patriarcas, el cual Dios tenía preparado para establecer su pueblo, que es Israel, y de ahí nacería nuestro Salvador. Dios nos habla de la gloria futura en este versículo que ha de venir. La primera es cuando viene Jesucristo y nace para salvación. Y entra Jesús, recordemos que entra, pero Él entró como un siervo, como un cordero, pero también va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por eso que aquí hablaba de esa gloria futura. La primera para salvación y la otra para reedificar los muros y aquella ciudad que vamos a estudiar cómo fue derribada, pero cómo Dios la restablece y la levanta, así como te levanta a ti. Aun cuando tú te sientas destruido, cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya no puedes más, dice su palabra, que clamemos a Él y Él oirá desde los cielos y extenderá su mano, porque Él está atento al clamor de sus hijos. Veamos Isaías capítulo 2, verso 2. Y acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él y todas las naciones. Por eso la palabra de Dios aquí en el Salmo 87, verso 2 nos dice: ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Porque Dios nos estaba diciendo a través de aquí del salmista, que cuando se vaya, cuando regrese Jesucristo como Rey de Reyes y empiece el milenio, todas las naciones que hayan quedado serán edificadas. Todas las naciones que hayan soportado la situación que hemos estado estudiando acerca de lo que acontecerá, y aquellos que hayan sobrevivido y la iglesia que venga con Jesucristo correrán a ese lugar perfecto, y dice que habrán collados y correrán todas las naciones. Es por eso que ese es el amor de Dios hacia aquel lugar, porque en el corazón de Dios también anhela esa redención para todo aquel, primeramente, la iglesia que vendrá juntamente con Él a gobernar en ese tiempo, y aquellos que sean reedificados, aquellas naciones volverán a ese lugar, y entonces reconocerán que hay solo un Rey, solo un Señor de señores, y que es Jehová de los ejércitos, y Jesucristo, el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre. Veamos que así como se acordó de Rahab, dice acá
que tuvo misericordia de Rahab. Este es un ejemplo de cómo Rahab era una mujer que se prostituía, pero Dios la salvó y la levantó. Así como levantó a Rahab, así va a levantar a aquellas naciones que ahora mismo se están prostituyendo en pecado, que se han alejado de Dios, que se han olvidado de Dios. Pero en aquel tiempo, aquellos que sobrevivan a todas las catástrofes que han de venir a la tierra, entonces se doblará toda lengua y toda rodilla, y entonces será reedificados aquellos hombres y mujeres, naciones de aquellos tiempos que han de venir. La iglesia no, porque la iglesia ya está allá con el Señor y regresará después de los 7 años. Juntamente con Jesucristo. Veamos Isaías 51:9, dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Entonces vemos aquí que hubo situaciones. El Rahab representa el tumulto. Ese es lo que significa el tumulto. Salmo 89:10 dice: tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Entonces vemos que aquí representa las naciones, aquellas que no se arrepintieron, fueron quebrantadas de muerte con su brazo poderoso. Pero también nos dice que todos aquellos que vengan al arrepentimiento y todos aquellos que quieran ver la gloria de Dios, el Señor les va a levantar, el Señor les va a sostener y va a reedificar. Eso lo va a hacer en aquel tiempo, pero ahora mismo lo está haciendo con todo hombre y mujer que le entregue su vida al Señor y que confíe en el Señor. Porque a veces lo que tenemos es falta de fe, y lo que nos hace tener falta de fe muchas veces es nuestra lejanía con Dios. Porque muchas veces, ¿sabes? Para nosotros crecer espiritualmente, dice la palabra que debemos de congregarnos con los santos y orar juntamente con ellos. Que donde 2 o 3 se reúnen, ahí está el poder de Dios y ahí está la presencia de Dios. Donde están las personas que buscan en espíritu y en verdad. Pero aparte de eso, tú tienes que tener una comunión de 30 minutos, de 1 hora diaria en tu cámara. En Mateo nos habla la palabra de Dios que lo que hacemos en secreto, en público, el Señor nos va a recompensar. Es necesario que la iglesia se congregue o ahí con su familia, los que ahorita todavía no hayan abierto sus iglesias, pero ahí con su familia, con su esposa, con sus hijos, hagan devocional, oigan la palabra de Dios. Pero aparte de eso, en la intimidad, donde nadie los ve, solo usted esposa, solo usted esposo, solo usted hijo o hija, usted congréguese en su recámara, solo el Señor entre a su habitación y derrámese para que el Señor rompa muchas cadenas, muchas escamas, muchas maldiciones que solo el Espíritu Santo hará en su espíritu. Dice la palabra de Dios, veamos cómo Esdras significa Dios ayuda. Y Esdras edificó altar. Muchas veces tenemos altar en nuestra casa, tenemos altar en la iglesia, tenemos altar, pero no tenemos edificado los muros. Están caídos, están rotos. Y es necesario que hagamos altar, pero que también edifiquemos los muros. Que si hay alguien en tu casa, en tu familia, que se ha alejado de Dios, tú en lo íntimo, en tu oración íntima, solo Dios y tú vas a aclamar por esa persona. Dice la palabra de Dios con oración de ruego, clamando y suplicándole al Señor. Porque hemos hablado, si usted mira que algún su hijo o una persona amada va a ser accidentada, usted no le va a decir despacito, quítate, sino va a gritar con ruego y súplica,
y se va hasta si es necesario abalanzar para salvar a esa persona amada. Y es así como lo debe de hacer usted en lo íntimo de su hogar, en lo íntimo de su corazón, para que la palabra de Dios que está escrita sea cumplida en su vida, porque es una promesa del Señor, que cuando nosotros buscamos y clamamos, Él escuchará a los santos, a los que guarden la palabra de Dios. Amen. Veamos qué dice Esdras capítulo 3, verso 2. Dice, edificó altar. Usted lo puede leer en su casa y ahí se va a dar cuenta que Esdras fue el que edificó altar. Hay muchos cristianos que van a la iglesia, que claman, pero en sus vidas hay todavía cadenas, situaciones en las cuales no han podido conquistar, porque hay murallas y puertas derribadas que hay que levantarlas. Y eso solo se hace en lo íntimo, solo Dios y usted, en lo secreto, para que en lo público usted sea bendecido. En lo secreto que hizo con Dios, Dios lo va a recompensar cuando mire a su hijo volver al Señor, cuando mire a su familia redimida delante de los pies del Señor, pero creyendo con todo el corazón, porque uno de los obstáculos que tenemos los cristianos es la falta de fe. Pero si usted lo cree, si usted lo toma como que si ya fuera lo que no ha sido, entonces verá la gloria de Dios. Usted mire a su familia ya a los pies del Señor. Usted mire su vida levantada y restaurada por la mano de Cristo, porque es necesario que pasemos situaciones difíciles en esta tierra, porque el cristiano no vive una vida color de rosa, pero de todas las aflicciones que pasara el hombre justo que guarda la palabra de Dios, de todas será librada. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bendecimos a cada hermano y hermana que están viendo esta transmisión. Yo te invito a que sigas adelante en el Señor, que no te detengas, porque Cristo te ama con amor eterno y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Veamos aquí en Zacarías capítulo 2, verso 5. Y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Entonces vemos que nuestra muralla es Jesucristo. Pero acá, en el tiempo de Esdras no había muralla. No había, solo había altar, había adoración, había sacrificio. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos intimidad, porque dice que Él es nuestra muralla. Dice, y yo seré. El Señor Jehová será tu muralla. No tienes que tener temor alguno. No tienes que sentirte solo o sola, porque tienes la muralla de fuego, de ese fuego que consume, pero consume el pecado, consume el dolor y bendice a los que en Él confían. Veamos, vamos a ir al libro de Nehemías. Gloria sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a ir al capítulo 1, verso 3. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal. Afrentan el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas con fuego. Tenían altar, pero dice que ellos afrentaban un gran mal, porque dice que no tenían muros que los protegiera de sus enemigos, y las puertas estaban quemadas con fuego. Pero no es el fuego de Dios, porque hay dos fuegos: el fuego que destruye y el fuego de Dios que consume, pero Él consume todo lo que no pertenece al reino de los cielos. Él consume a aquella persona. He visto que cuando hemos hablado en otros estudios que cuando hay un incendio, tienen que hacer los bomberos
una muralla de fuego para detener el otro fuego. Y entonces debemos detener ese fuego del Espíritu Santo para detener el fuego del mundo que destruye. El fuego de Dios nos levanta, nos da fuerza, porque es el Espíritu Santo que arde dentro de nosotros. Nos da autoridad, nos da la fuerza para continuar en este camino que Dios nos ha dado para seguir adelante. Aleluya, gloria sea al Señor. Entonces Nehemías se puso triste porque supo lo que le acontecía a su pueblo, que estaban adorando, que habían regresado. No sabemos por qué Nehemías no había regresado, pero había un propósito también, porque a los que amamos a Dios todas las cosas obran a bien. Él no podía estar triste porque era el copero. Veamos el verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y oré e hice duelo por algunos días. Ayuné, oré delante de Dios de los cielos. Vamos a detenernos unos segundos aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando oí las palabras, se sentó, descansó. Él no se puso agitado, se puso a descansar. La palabra de Dios dice que no temeremos de malas noticias. Porque cuando viene una noticia, si el mundo dice que va a ser destruido, esa es noticia para el mundo. Pero para nosotros la noticia es que la iglesia será levantada, transformada y bendecida allá en la eternidad. Que pasaremos aflicción, sí vamos a pasar, pero de todas nos librará el Señor. Dice la palabra de Dios que Él se sentó y descansó y lloró. Tiene derecho, somos de sentimientos. Dios nos dio una naturaleza en la cual podemos llorar. Pero dice que hizo duelo, o sea, se puso de luto por algunos días. Pero ¿qué más dice? Que ayunó y oró delante de Dios de los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro en medio de la angustia? De Jehová de los ejércitos. Él no dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo fuerzas, no puedo ir, sino que dice que ayunó para que su carne, el ayuno nos sirve para que la carne se doblegue y pueda atender al Espíritu de Dios y poder entender el propósito de Dios en medio de la aflicción. Dice el verso 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. La palabra claramente nos dice que Él va a guardar a aquellos que guarden sus mandamientos, que Él va a ser fiel a aquellos que sean fieles a su palabra. Pero aquellos de doble ánimo, el enemigo tendrá derechos legales sobre sus vidas. Y aquí claramente Nehemías lo dice: Señor, guarda a aquellos que guardaron tu palabra, guarda a aquellos que fueron fieles. Dice el verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hubo confesión de pecados, hubo arrepentimiento para poder venir al Señor. Hubo esa necesidad de decirle al Señor: aquí hemos pecado contra ti, mi pueblo y yo, Señor. Y entonces el Señor hace lo que Él tenga que hacer por sus hijos, porque jamás Él va a abandonar a un corazón que se humille y se arrepienta. Dice: acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Aunque ellos pecaron y a través del pecado fueron esparcidos porque dejaron al único Dios verdadero y se buscaron dioses que se acomodaran a sus necesidades.
Mucha gente está cayendo hoy mismo en el ocultismo porque quiere saber de su futuro, quiere saber quién está contra ellos. Pero esto es irse contra Dios, porque la palabra de Dios dice: no temáis porque yo estoy contigo. Si alguno se levantara contra ustedes, será como tocarle la niña de los ojos al Señor, como puyarle su ojito a Jesús si se mete con uno de ustedes. Usted no tiene necesidad de ir al horóscopo, a las cartas, al pecado. No tiene necesidad de ir al mundo. Usted no tiene necesidad de ningún amuleto. No tiene necesidad de ajos, de herraduras, de ninguna cosa. Porque solo Jesucristo y su sangre preciosa lo protege. Cuando usted busca herramientas que no le pertenecen a Dios, usted está contra Dios. Y eso es lo que hizo el pueblo, y eso es lo que está haciendo hoy en día los hombres, buscando alternativas, cuando solo Jehová de los ejércitos es nuestra muralla, que nadie podrá traspasar, porque ¿quién como Jehová, que sostiene el universo en la nada? ¿Cómo no lo va a sostener a usted o a mí? Dice la palabra de Dios, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Debemos de orar unos por otros, clamar unos por otros, por los santos, porque todos nosotros somos barro. Pero cuando usted clama por aquel pastor, por aquella oveja, por aquel líder, por aquella persona, en lugar de criticarle, sino bendecirle y ayudarle en oración para que sea levantado, entonces la gloria de Dios se mueve no solo en aquella persona que tiene necesidad, sino también en su vida. Es necesario que tengamos esa intimidad. Pero veamos, así como lo dice, hemos dicho en Mateo 6:6, si usted lo quiere leer ahí en su casa. Porque cuando la presencia de Dios se va, eso es dolor, eso es tristeza, eso es desánimo. Porque muchos creen que la bendición es tener carro, casa, auto y trabajo. Pero la bendición de Dios no es eso. Porque cuánta gente está trabajando y se siente destruida y ya no aguanta porque siente esa carga, no siente bendición. Cuánta gente tiene casa y sufre dentro de su casa y quisiera morir. Cuánta gente tiene dinero en el banco guardado, pero no es feliz. Cuánta gente tiene carro del año, pero se siente débil. Gente pobre y gente rica. La bendición de Dios es que Dios esté en su vida, porque cuando la presencia de Dios se marcha, ese dolor es tan grande que nada le puede satisfacer, sea pobre o sea rico, esté sano o esté enfermo. Primera de Samuel, capítulo 4, del 19 al 21, nos habla acerca de cuando la presencia del arca del pacto se va. Y vamos a leer, y dice que su nuera, mujer de Fines, estaba encinta cercano el día del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios se había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le vinieron sus dolores de repente, de aquella impresión que se habían robado el arca, de aquella impresión que se había llevado la presencia de Dios a esa mujer. Le vino el dolor de parto, se le adelantó el parto. Y al tiempo, dice, que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo varón. Las mujeres, me imagino las parteras, le decían: no te preocupes, no tengas miedo. Y ella estaba agonizando de muerte porque fue un parto muy difícil, porque ella se asustó y su alma se quebrantó, porque cuando sentimos que Dios no está, ahí sí lo perdimos todo. Así tengas 1 millón en el banco, así estés sano, así tengas todo, te vas a sentir perdido en la nada.
Pero cuando la presencia está, seas rico, seas pobre, sano o enfermo, te vas a sentir bendecido porque sabes que vivir es para Cristo y que si mueres también es ganancia porque vas a la presencia de Dios. Dice, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondieron. Ella no respondió, se dio por desentendida y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. El dolor que vino a esta mujer, igualmente cuando le avisaron a Elí, si usted estudia todo esto, Elí se asustó no porque habían muerto su hijo por el pecado, porque él nunca le instruyó o le regañó, le corrigió al hijo, sino su dolor fue porque había perdido el arca de Dios, la presencia de Dios se había marchado. Sin la presencia de Dios no hay bendición. Usted puede tener todo lo que usted quiera, pero usted se va a sentir vacío. Con la presencia de Dios va a ser y va a poder decir como Pablo, gracias en lo poco y gracias en lo mucho. Sentirse bendecido en la salud, en la enfermedad. Sentirse de la mano de Dios, porque la presencia de Dios si está en su vida, usted no necesita más que la mano poderosa que lo sostiene, que la sostiene y que no le va a dejar ni le va a abandonar. Ezequiel capítulo 10, verso 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó sobre un umbral de casa y se puso sobre los querubines. La gloria de Dios solo estaba en el lugar más santo. La gloria de Dios solo habitaba hasta el lugar santísimo, donde solo el sacerdote podía entrar. Pero en ese momento el profeta Ezequiel tuvo una visión. El Señor lo traslada y le enseña cómo la gloria de Jehová se eleva sobre el umbral de la casa. Se sale de aquel lugar de la presencia donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Y si él no entraba en santidad, moría, porque tal presencia era tan pura y tan limpia que nada podía tener acceso. Mas Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos dio libre acceso a ese lugar. Más hermoso cuando usted entra a la recámara en su habitación. Tiene que haber un lugar especial para que solo usted hable con el Señor. Mi lugar favorito es frente a la ventana que da al patio. Poder sentir ahí la presencia de Dios. Poder hablar con Él. Y entonces es ahí donde el Señor ha hecho grandes hombres y mujeres que usted dice, ¿cómo es que Elías? ¿Cómo es que Daniel? ¿Cómo es que aquellos hombres? Supe de un varón, hoy le escuchaba un testimonio que apenas llevó tercero primaria y puede hablar en todos los idiomas y dar la palabra. ¿Qué es lo que él hizo? Orar en la intimidad con el Señor donde nadie lo ve, donde nadie sabe, pero Dios lo exalta en lo público, lo que él hizo por años y lo sigue haciendo en lo más íntimo de su vida. Entonces dice la palabra de Dios que la gloria de Jehová se elevó sobre los querubines y alzando los querubines sus alas se elevaron de la tierra ante mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas se levantaron. Santo Dios. La gloria de Dios estaba yendo del templo de Jehová. Hay templos que no se pueden ver la gloria. Hay personas que no se puede ver la gloria de Dios porque necesita intimidad para que sea quebrado, roto, las cadenas que vienen de generación en generación. Mucho pueblo ya es salvo, pero no pueden ver la mano de Dios, no pueden ver la bendición de Dios porque no hay intimidad en la recámara. Tienen altar, pero sus muros y sus puertas, sus muros están rotos y sus puertas están quemadas con fuego. Y dice, y al lado de ellos se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, donde va a entrar de nuevo Jesucristo como Rey de Reyes, ya no como el Cordero cuando entró en el burrito, sino ahora va a venir con espada y con ejército, con su iglesia, a reinar
como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al lado de ellos se detuvieron la entrada de la puerta del oriente de la casa de Jehová, y la gloria de Dios estaba por encima de ellos. Esto a mí me conmovió. Esto a mí me hizo derramar mis lágrimas, porque dice que se detuvo ahí el Señor un momento, como quien dice: si ustedes claman a mí, yo me regreso. Si ustedes me buscan, yo voy a bajar de nuevo y me voy a posar donde yo he estado hasta que venga mi hijo y puedan tener libre acceso. Pero nadie se dio cuenta a qué hora se marchó la gloria de Dios. Él estaba sobre el muro, esperando que el pueblo empezara a clamar y a gemir, a pedir perdón y a humillarse. Tal y como sucede en estos tiempos y ha sucedido durante siglos. Vienen pestes muchas veces. Vino la Primera Guerra Mundial y ese tiempo mucha gente reflexionó y clamaron, pero otros se alejaron en lugar de decir: Señor, aquí está mi vida, perdóname. Vino la Segunda Guerra, vinieron pestes, han venido terremotos. En un momento se acuerdan, pero en el otro se olvidan. Solo el que permanece hasta el final verá la gloria de Dios. Solo el que permanece, el que es valiente y esforzado, porque Dios quiere mujeres y hombres que no tengan temor alguno, porque confían en Jehová. Si usted confía en Dios, no tiene que tener temor ni a la muerte, como aquellos hombres y mujeres que dieron su vida ahí, la iglesia primitiva, que no le importó nada y se dieron sus vidas, sus hijos, sus esposas, sus familias, lo que más amaban, porque sabía que valía la pena, porque el morir para nosotros no es pérdida, sino ganancia. Entonces, cuando usted deja el temor atrás, no importa si muera o viva, pero el Señor me va a dar vida y vida eterna, dice su palabra. No importa si estoy solo, estoy sola, pero si el Señor va conmigo, yo tendré la fuerza para no detenerme, porque de Jehová de los ejércitos viene mi socorro. Y entonces dice que a la puerta oriental de la casa de Jehová, la gloria de Dios estaba por encima. Eso dolió mi corazón, porque estaba esperando el Dios poderoso, esperando un momento, se quedó ahí posando. Él se pudo ir en ese momento y no ver atrás y olvidarse de ese pueblo y olvidarse de nosotros. Pero Él se quedó ahí esperando que clamaran, como te está esperando ahora, que te arrepientas y vengas al Señor y puedas ver la gloria de Dios en tus hijos, tus nietos y en tu vida. Bendito sea el Señor. Gracias te damos por esta oportunidad en la cual podemos venir a ti, Señor. Venir a darte toda la gloria, toda la alabanza. Vamos a orar unos momentos. Gloria sea al Señor. Bendito seas, Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar en estos momentos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria sea su nombre. Padre, gracias te damos por esta bendición de estar aquí juntamente con mis hermanos. Yo te bendigo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Él no se ha ido y está sobre aquellos que le temen y le buscan en espíritu y en verdad. No importa cuál sea tu pecado, arrepiéntete. Lava tus vestiduras, porque pronto viene Cristo. Y viene por una iglesia pura y limpia, sin mancha y sin arruga. No tengas por tardado como aquel insensato que no le importó y que dijo: Dios, mañana vienen por tu alma. No sabes si mañana abrirá los ojos. No sabes si mañana podrás respirar un día más.
Pero si tú estás en el Señor, sabes que tu dormir y tu despertar está con Cristo. Que tu entrada y tu salida, el Señor está contigo. No necesitas amuletos, tíralos a la basura. No necesitas horóscopos, no los leas. No busques las cartas, las manos que te las lean. Lee la palabra de Dios, porque aquí hay promesas. Arrepiéntete. Sé fiel hasta la muerte. Sé